Buenas noches, nuevamente por estar acá presente en este espacio. Y gracias, Anthony, por la habilitación. Buenas noches igualmente también. Bueno, espero que así como el día de ayer estén dispuestos a seguir gozando, a seguir disfrutando de una parrilla de conocimientos para un agasajo de saberes. Eso suena interesante, de verdad. Espero que las expectativas se vayan cumpliendo y que puedan entonces optar a la certificación que más le convenga de todas las propuestas que la corporación les hizo. Me gustaría saber si hoy de los asistentes hay alguien que no pudo entrar el día de ayer para saber qué tanto voy a enfocarme o si no comenzar desde la segunda parte de manera directa. Entonces, en el chat, alguien de los asistentes, si apenas va entrando hoy o entró tarde el día de ayer, háganmelo saber, por favor, que eso es muy importante para saber cómo voy a orientar yo el día de hoy. En cuanto a la retroalimentación desde el punto de vista de la complejidad o la profundidad que implica. Sí, yo no pude participar el día de ayer. Muy buenas noches, Erika, bienvenidas. Ok, Ronnie Arturo es uno, perdón, de los participantes del día de hoy que no pudo entrar el día de ayer. ¿Alguien más? Buenas noches, no pude participar ayer, solo hoy estoy ingresando. Ok, bueno, atendiendo aquí hay dos de los participantes que no pudieron entrar el día de ayer, vamos a hacer un proceso de retroalimentación, de refrescamiento y de reforzamiento de los contenidos que pudimos trabajar el día de ayer. Ok, tengo varios que apenas van entrando el día de hoy. Vamos a dar entonces como si fuese desde cero y no es un conocimiento perdido, más bien un conocimiento que nos genera ganancias porque estamos refrescando los contenidos que el día de ayer empezamos a socializar. Fíjense que, como les digo también a todos los que van entrando hoy, así como le damos gracias a Dios por permitirnos conectarnos, le damos gracias también a la corporación, quien es el espacio físico y el intermediario que ofrece estas formas o estas modalidades de conocimiento o de capacitación. Bienvenidos a todos los que se conectan a partir de hoy y así como los del día de ayer por seguir estando acá permanente en esta formación. Fíjense que esta es mi presentación personal. El día de ayer, así como los que van entrando hoy, me gustaría también, mientras yo les voy haciendo referencia a quién es este humilde servidor que ustedes tienen de este lado, me gustaría saber que me digan su nombre, apellido y la expectativa que tienen cuando vieron el flyer que la corporación publicó en las diferentes redes sociales que ella conforma. ¿Okay? Bien, entonces mi nombre es Henry Martínez, soy de Venezuela, Estado Zulia. Ese es mi registro académico. Todos mis títulos están orientados al área de educación. En cuanto a la licenciatura, maestría y doctorado, y mi experiencia en el área de investigación está referenciada en la participación de conferencias a nivel nacional e internacional, así como la publicación de artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales. Tuve la oportunidad de ser evaluador de artículos de algunas de las revistas y fui el coordinador y miembro principal del Comité Académico de la Especialización en Metodología de la Investigación de la UNER, es Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, para quien no la conozca, que no esté en Venezuela, en el periodo 2017-2019. Muchos de los contenidos, de las experiencias o de los discursos que se vienen manejando en mis capacitaciones o en los diseños de capacitaciones que he tenido la oportunidad de generar, parte de ellos están referenciados acá en este artículo de esta revista que es propia de la universidad en la cual laboro, el Departamento de Ciencias Sociales. Fue publicado, como ven, en el año 2024 con la denominación Filosofía de la Educación, trascendiendo barreras en la formación del pensamiento o desde el pensamiento crítico. ¿Por qué ese nombre? Primeramente porque nosotros debemos partir de una filosofía. La filosofía está muy orientada a la búsqueda de la verdad, o a lo que es lo mismo la enseñanza del cuestionamiento, de la duda, de cualquier información, venga de donde venga. ¿Ok? Y trascender las barreras es ir más allá de lo que tradicionalmente nosotros desarrollamos en nuestra práctica docente, a través de las estrategias o actividades que nosotros implementamos. Entonces, la intención es esa,
trascender barreras, romper paradigmas, generar nuevos enfoques o nuevos métodos que permitan la formación significativa del pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico invita tanto al docente como al estudiante a evaluar, analizar y reflexionar toda información, venga de donde venga. Entonces, es como prácticamente como lo hace Sócrates, que él decía que yo solo sé que no sé nada y tenía una estrategia que aplicaba llamada la ignorancia. Entonces, a raíz de ese método llamado mayéutica o método socrático llamado mayéutica, es donde él busca que todo individuo, indistintamente del lugar donde esté, si es profesional o no es profesional, pueda aflorar esa idea, ese conocimiento y que pueda aprender a dudar en todo momento. Buenas noches, profe. Desde Colombia, Johnny Rodríguez, bienvenido. Saludos cordiales desde Bagado, Choco. Ok, muy buenas noches, bienvenido igualmente. Por otro lado, entonces el máster en el que ustedes están hoy en día en las dos clases promocionales, como parte del conocimiento de los contenidos que se van a manejar acá como elemento para invitarlos a ustedes a acreditarse y a optar por este máster, tiene el nombre de Docencia Universitaria, Didáctica y Pedagogía Crítica. Es una de las, vamos a decir, de los fundamentos que implica la educación del siglo XXI, donde el ciudadano o el individuo deja de ser un agente pasivo y se convierte en un agente de cambio, en un agente transformador de su propia realidad. ¿A través de qué? A través de la intervención directa en la resolución de problemas propios de un contexto específico, a través de metodología de investigación, acción participativa, pero como lo comenté el día de ayer, esa imagen tiene algo que implica parte del discurso que yo manejo. Fíjense que el cerebro tiene un laberinto, como una de las imágenes, y un rompecabezas donde no se encuentra, más o menos como decir, que encajen una de la otra, porque el pensamiento crítico que se enseña a través de la didáctica y la pedagogía es eso, es crear un conflicto cognitivo, un desorden cognitivo en la mente de cada uno de los individuos, porque a partir de allí es que se pueden empezar a crear nuevas experiencias o a buscar nuevas alternativas de solución a través del estudio y la aplicación de una y de otra para ver cuál es el resultado que ellas nos van arrojando a nosotros. Entonces, el pensamiento crítico, traducido a la imagen, es buscar las diferentes maneras para que esas piezas de rompecabezas puedan encajar. Encajar implica entonces, desde el punto de vista del cerebro, a que las neuronas empiezan a conectarse, hagan sinapsis, y eso es el proceso para hacer un procesamiento cognitivo de la información y esta poder expresar a través de ideas desde la crítica, desde el razonamiento y desde la lógica. Justificación de este máster. Primeramente, la importancia del proceso educativo en el siglo XXI está evidenciado en la necesidad que tienen todas las instituciones y personas inmersas en la misión de estar al día con las transformaciones educativas, siendo una de ellas los cambios y las adecuaciones curriculares. Una cosa son las adecuaciones curriculares que las universidades o las instituciones educativas crean, pero otra es muy diferente, es el accionamiento de las teorías o las metodologías que se muestran dentro de esos documentos curriculares. Porque para poder transformar una realidad social no implica únicamente adecuaciones curriculares, sino la transformación de la práctica docente que depende mucho de esas adecuaciones curriculares. Porque, como comenté ayer, ¿qué hacemos nosotros con adecuar contenidos, estrategias, unidades curriculares en un semestre, en el otro semestre, si la práctica del docente no se transforma, no cambia? Entonces no estamos hablando de una transformación de la realidad social, sino simplemente de una adecuación de un documento. Específicamente, hablando de pensamiento o de didáctica y pedagogía crítica, solamente estamos cambiando la teoría. Pero un pensamiento crítico no se da si no hay una relación, una integración entre la teoría y la práctica. Porque para que se pueda estudiar, analizar,
comprender, reflexionar e interpretar, debemos tener el conocimiento de diferentes perspectivas, de diferentes ópticas. Y para eso se invita a realizar actividades que no se hagan única y exclusivamente dentro del aula de clase, sino que tengan relación con el contexto social o sociocultural y sociohistórico en donde cada individuo se desenvuelve. Punto número 2 de la justificación. Por esta razón, la pedagogía y la didáctica desde la perspectiva de la teoría crítica conducen al acompañamiento de toda actividad o acción educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la pedagogía es la ciencia que alimenta la didáctica. Didáctica está traducida en todas esas herramientas o estrategias o metodologías que se aplican para poder desarrollar una clase. Y la didáctica pretende entonces mejorar o el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tercer punto de la justificación, estrategias o es decir, es importante implementar o conocer o desarrollar estrategias que faciliten al educando, bien sea desde lo lúdico o desde otra serie de acciones, la comprensión de lo existente, de manera que al problematizar el mundo se convierta en un lector y transformador de la realidad, sintiéndose copartícipe de esta. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante, a pesar de que el docente le facilita mucha información, no implica que ya puede hacer un pensamiento crítico. El docente también debe incentivar, invitar, animar a que busque información de diferentes fuentes. La lectura, el internet, la investigación, la consulta con personas de experiencia en el área de estudio. Y desde esas concepciones o cosmovisiones que recoge de diferentes perspectivas, es lo que le va a permitir a él dudar aún más. Porque en cierta parte hay personas que te pueden dar respuestas que en un apartado pueden conectarse, pueden relacionarse, es decir, pueden tener semejanza, pero en otro lado existe algo diferente y eso es lo que va a permitir al estudiante que pueda dudar. Y la duda es lo que hace, o lo que es lo que hace en este caso que tú empieces a buscar más información para ver entonces dónde está la razón. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Tema muy importante para la vida, realmente gracias. Gracias a ti, Víctor, por la opinión que tienes. Y cuarto punto de la justificación es que desde esta perspectiva, el máster en docencia universitaria, didáctica y pedagogía crítica tiene como propósito la formación docente holística del participante en el ejercicio óptimo de la profesión del docente como ente transformador de la realidad educativa atendiendo a las nuevas exigencias que atañe a la sociedad, a fin de darle respuestas a las políticas de Estado. Es decir, un docente para formar estudiantes con un pensamiento crítico debe convertirse en un docente crítico. Porque ¿con qué moral o con qué ejemplo nosotros vamos a exigir al estudiante que sea un estudiante crítico, que analice críticamente, que reflexione críticamente toda la información, todos los contenidos, todo lo que lee? Si el docente no genera ese pensamiento crítico. Entonces, ¿qué está transfiriendo al estudiante? De cómo lo está animando, no lo está haciendo de esa manera y por eso es que se dice atendiendo a las nuevas exigencias que atañe a la sociedad. Descripción del máster. En este caso, responde a la necesidad de formar al participante en el desarrollo de habilidades que favorezcan la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con una visión integral y emancipadora o liberadora del conocimiento, mediante actividades y estrategias docentes que contribuyan a la promoción de la transformación socioeducativa. Competencias que todo aquel que tenga la oportunidad de inscribirse y acreditarse en el máster, desarrollará las siguientes competencias. 1. Estudiar la teoría crítica en la educación como elemento emancipador de la acción dialógica y comunicativa desde los significados expuestos por Freire y Habermas.
Analizar la didáctica crítica desde una perspectiva transdisciplinaria, desde el pensamiento complejo y la contribución en las investigaciones transformadoras de la realidad socioeducativa. 3. Indagar los fundamentos teóricos que sustentan la pedagogía crítica como acción transformadora de la actividad educativa, propiciando para ello la construcción, emancipación y o ilustración de los conocimientos con una visión de la educación liberadora. Desarrollar en las y los participantes competencias para la investigación como una forma de abordar problemas socioeducativos en la solución de situaciones relacionadas con la educación. ¿Por qué vemos investigación si estamos hablando de docencia universitaria, didáctica, pedagogía crítica? Primero, porque somos docentes universitarios y el docente universitario debe estar inmerso en los procesos de investigación. Y segundo, de que el pensamiento crítico parte mucho de la investigación, porque es la que te da a ti los diferentes fuentes o los conocimientos para tú poder, es como decir, armar el rompecabezas y poder comprender el porqué de todo esto que existe o el porqué de todo lo que se hace de tal forma. El perfil docente que debe requerirse a todos aquellos que van a actuar acá, igualmente, esto no es exclusivo, pero es una visión que se tuvo de la formación, licenciados en educación en cualquier área de conocimiento y todo aquel que sea profesional universitario, pero que esté ejerciendo el rol de educador. Pero si no lo está ejerciendo, no importa. Bienvenido sea si tiene la oportunidad de participar. Experiencia profesional, 3 a 5 años siendo docente, conocimientos específicos, conocimiento del currículo educativo y sus reglamentos, además de manejo de estrategias en didáctica y pedagogía. Vocación docente como competencia, capacidad para guiar, orientar y contribuir, que muchos de los docentes no guían ni orientan y contribuyen. Visión innovadora y recreativa del aprendizaje, investigador educativo, actualización constante. Estrategias a utilizar en todo el proceso de formación de este máster, metodologías activas como aprendizaje basado en problemas, también el aprendizaje basado en investigación, proyectos y aprendizaje basado en juegos. Trabajo de campo, donde ustedes van a ir aplicando de manera inmediata, directa, todos los contenidos que se van viendo en su contexto directo, a través de la observación y de instrumentos como la técnicas, observación de entrevista y instrumentos que vienen propios de ellos, guía de observación y guía de entrevistas. Uso de tecnologías y recursos virtuales, todas las plataformas tecnológicas que podamos trabajar para desarrollar diferentes actividades de producción intelectual científica, elaboración de estrategias innovadoras, es decir, con los contenidos que vamos a ir trabajando, ustedes también van a tener la oportunidad de crear, de elaborar, de diseñar e implementar estrategias innovadoras acorde a su área de conocimiento, a las áreas o unidades curriculares a las que ustedes están impartiendo. Por ejemplo, si hay un abogado y está trabajando con una de las unidades curriculares que tengan que ver con derecho probatorio, por ejemplo, deben crear una estrategia innovadora que desarrolle o que promueva el pensamiento crítico en esa unidad curricular. Elaboración de trabajo de producción científica y evaluación del aprendizaje. Está constituido o conformado por 4 módulos. El primero se denomina teoría crítica y tenemos dentro de los contenidos unidad 1, 2 y 3. La primera es fundamentos ontológicos, epistemológicos y filosóficos de lo que implica la teoría crítica como concepción generadora del conocimiento y unidad 3, pensamiento crítico como forma de desarrollo de las habilidades del conocimiento emancipador y liberador. De manera resumida, general, lo que implica el módulo número 1 es entender, conocer y comprender 3 áreas de la ciencia o del saber que pretenden o ayudan o coadyuvan o contribuyen a la búsqueda de la verdad a través de la comprensión de la realidad, en el cual nosotros nos desenvolvemos. Primeramente, la filosofía, que etimológicamente está concebida como filo, es decir, la composición de 2 palabras, filo y sofía, amor, sabiduría. Es el amor a la sabiduría, entendida esta entonces como la búsqueda de la verdad. Y estudia la existencia, el conocimiento, los valores, la razón, la mente y el lenguaje.
En pocas palabras, la filosofía abarca entonces el estudio de la ontología y de la epistemología. Pero de manera individual, la ontología, así como la filosofía y la epistemología, ambas tienen una concepción o un significado etimológico. Para la ontología es ontos y logías, que implica ser y estudio. Es el estudio del ser, de nuestra existencia, de por qué actuamos de tal manera o por qué nos comportamos así. Entonces, estudia naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Y la epistemología se constituye por episteme y logía, estudio del conocimiento, naturaleza del conocimiento, origen del conocimiento y el mismo conocimiento como tal. Entonces, ontología ayuda a comprender la realidad en su totalidad y la epistemología es la que nos permite a nosotros acceder a la realidad a través del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión de ese conocimiento. ¿Ok? Módulo número 2, didáctica crítica. En sus contenidos están los siguientes. Unidad 1, conceptos básicos. Todo aquello que implica la comprensión y el entendimiento profundo de lo que es la didáctica crítica. Ahí tienen algunos, como por ejemplo, cuáles son las características de la didáctica crítica, objetivos que persigue esta y así sucesivamente. La unidad número 2, requerimientos para la aplicación de los fundamentos de la didáctica crítica en los espacios de aprendizaje. Unidad 3, enfoque de la didáctica crítica. Y en este esquema podemos entonces resumir que la didáctica crítica pretende o busca aplicar e implementar actividades o acciones que conlleven a transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, todo docente, así como evalúa a un estudiante en cuanto a sus competencias, en cuanto a sus habilidades, también debe empezar a autoevaluarse, a autorreflexionar su quehacer docente. Si concuerda con las políticas educativas, con la filosofía del currículo, filosofía de la educación y la concepción de educación que él tiene. Si todos estos cuatro elementos tienen engranaje, estamos bien encaminados. Pero si hay uno de estos elementos que empieza a tambalear, entonces hay que empezar a reformular o reestructurar la práctica docente que venimos desempeñando para que ésta responda entonces a las competencias de ese currículo, al perfil de egreso de esa área de conocimiento y aún más a las exigencias o a las demandas que nos exige la sociedad y el campo laboral. Segundo, la didáctica está regida o la educación por un acto político y ético. Es decir, que toda la educación para la formación de un ciudadano o individuo competente a un modelo de país debe estar regido por eso, es decir, por políticas educativas, más no por políticas que implique la ideología impuesta de un modelo político partidista. Hay que aprender a separar ambos. Y el ético porque hay que respetar las particularidades de todos y cada uno de los que se involucran en el proceso educativo. Y punto número 3 de la didáctica crítica es que pretende a través del diseño de actividades la emancipación y concienciación crítica del pensamiento. Todo esto entonces es propicio realizarlo a través de diferentes acciones. Uno, contexto histórico y relaciones de poder. El cuestionamiento, el debate y la problematización. Aplicar metodologías activas como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, la indagación y la duda. Un docente que no invite, anime a los estudiantes a que duden de sí mismo primeramente y duden luego de todo lo que yo, el docente, le estoy diciendo, es invitarlo yo mismo, yo docente, es invitarlos a ustedes a que también duden de la información que yo les estoy dando. Porque si ustedes dudan de la información que yo estoy dando, ustedes, eso les va a invitar a ustedes o les va a despertar esa chispa, esa curiosidad de ahondar mucho más. Y eso es lo que va a permitir que ustedes puedan ser críticos, reflexivos
y analítico. Todos somos profesionales y sabemos que no podemos emitir una opinión o establecer un juicio de valor por una sola opinión. Ejemplo, a veces en las redes sociales se publica mucha información que debemos nosotros primero indagar mucho más, buscar la fuente original de esa información y poder determinar la veracidad o no de esa información. Pero es que muchos, a pesar de que somos profesionales, vemos una información que nos alarmamos de manera inmediata y la empezamos a difundir, creando, por ejemplo, un caos entre quienes reciben esa información, porque a unos, dependiendo de la información, les genera tensión, les genera rabia, entonces es como que remover la mata de las emociones sin estar, eh, sin haber verificado esa información o sin tener certeza de lo que pude haber difundido o multiplicado a otros grupos o a otras personas. Módulo número 3, denominación pedagogía crítica, y tiene los siguientes contenidos. Unidad 1, principios de la pedagogía crítica. Unidad 2, la pedagogía crítica como fundamento y eje de la formación docente. Unidad 3, el docente y estudiante crítico reflexivo. Y unidad 4, fines y métodos de la pedagogía crítica. De manera resumida, igualmente, la pedagogía crítica, fíjense que tiene mucha relación con la didáctica crítica porque la pedagogía es la que influye en el desarrollo de una clase de esa didáctica. Es decir, que la didáctica se va a desarrollar atendiendo al tipo de pedagogía o a la corriente educativa en la cual nosotros estamos trabajando. Si estamos trabajando en una pedagogía constructivista, obviamente nuestra didáctica debe apuntar a experiencias de aprendizajes con corriente constructivista. Pero estamos hablando entonces de una didáctica y una pedagogía crítica, estamos orientados entonces a la emancipación y transformación. El docente debe ser un guía, debe promover el diálogo, debe contribuir a que el estudiante cuestione todo y cada una de la información que recibe y promover el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es que nosotros le cambiemos la idea, la perspectiva de lo que él está diciendo, de esa creencia que él tiene. Porque muchas veces damos una respuesta porque escuchamos una sola información, pero ¿qué tan fundamentada, qué tan sustentada o qué tan firme es la base de esa información que tú estás diciendo? ¿Dónde está la fuente que prueba lo que tú estás emitiendo como respuesta? Eso es parte de lo que nosotros hoy en día como docentes de la didáctica crítica debemos implementar. Y por último, esto se hace a través de actividades para la reflexión y la acción para promover entonces agentes de cambio. Módulo número 4 y último de este máster es el trabajo de campo como acción transformadora. Y el trabajo de campo no es más que la metodología de investigación-acción participativa. En cuanto a los contenidos que conforman esta unidad o este módulo, tenemos unidad 1, concepciones teóricas del trabajo de campo como estrategia pedagógica en la integración de saberes. Unidad 2, lineamientos metodológicos para la construcción de trabajos de campo como generador de nuevas ideas y o propuestas de cambio en el quehacer educativo. De manera gráfica, visual, entonces resumimos el módulo número 4 de la siguiente manera. Se busca generar estrategias, actividades y acciones que permitan la transformación social. Es decir, si dentro de una institución nosotros diagnosticamos, detectamos, ¿ok?, que hay problemas en dificultades de aprendizaje o en limitaciones para el uso de estrategias que contribuyan al pensamiento crítico, la transformación social se da cuando las acciones que nosotros implementamos contrarrestan esa situación. Es decir, habían limitaciones, cuando aplicamos unas acciones ya no existen limitaciones. ¿Ok? Es lo que hay que considerar. Y transformación social va de la mano de lo que es la resolución de problemas concretos. Por eso lo acabo de decir. Si dentro de una institución detectamos que hay limitaciones en el uso de estrategias para el pensamiento crítico, ese es el problema concreto a resolver a través de la metodología investigación-acción, que comprende básicamente 4 fases: planificación, ejecución, evaluación
y reflexiona. Ahora vamos a entrar entonces en lo que compete a la actividad del día de hoy. El día de ayer yo tuve unas interrogantes que permitieron dinamizar o la participación de todos y cada uno de los participantes que están acá. Pero en el reforzamiento y refrescamiento de hoy no las anexé, porque eso conlleva a un tiempo estipulado, pero al final, si nos queda un poco de tiempo, podemos darlas a conocer para que ustedes de su espacio también las respondan, pero no se preocupen, hoy también traemos otra, porque el máster no va a estar lleno de teorías, el máster va a ir complementándose entre la teoría y la actividad práctica de manera simultánea, porque de nada entonces sirve que yo hable de un máster o sea el facilitador de un máster de didáctica y pedagogía crítica si no hago eh, incidencia en lo que implica el pensamiento crítico, que es la conjugación de la teoría y la práctica. Entonces, para que nosotros aprendamos a promover ese pensamiento crítico primeramente en nosotros y luego a nuestros estudiantes, tenemos que ir a la par entre ese conocimiento que obtenemos de la teoría, pero inmediatamente lo vamos a ir aplicando para ver cuáles son los resultados que nos dan esas sugerencias o esas estrategias o esas actividades prácticas que vamos a ir desarrollando a lo largo del máster. Primeramente, concepciones del docente crítico. El primer punto es que la formación de estudiantes desde una concepción del pensamiento crítico, los cuales son aplicados en las instituciones educativas, representa un factor importante del quehacer docente en la actualidad. ¿En qué sentido? De que hay que invitar al estudiante primeramente a hacer lectura, pero una lectura que sea desde la comprensión y que para que se facilite la comprensión de la información para poder llegar al pensamiento crítico, porque hay que primero entender y comprender el mensaje que está implícito en esa lectura que estamos haciendo, en cada párrafo, en cada línea, por ejemplo, y que a partir de allí, entonces, se empieza a promover las características de un pensamiento crítico. Pero en esta parte, el estudiante también hay que facilitarle herramientas o esquemas o gráficos que le permitan a ellos ir registrando la información que le genera inquietud, que le genera confusión, que le da curiosidad dentro del texto. Es decir, ir haciendo como un glosario de términos que dentro de la lectura el estudiante no conoce el significado, no comprende cuál es la relación de esa palabra en ese párrafo, por ejemplo. Porque para poder comprender una información tenemos que conocer el significado de cada palabra inmerso en él. Si no, lamentablemente no podemos hacer un análisis ni una reflexión de ese párrafo o de ese texto porque hay elementos que limitan el aprendizaje, el conocimiento y por tanto su comprensión. El punto número 2 es indispensable desarrollar una práctica educativa en toda persona que esté involucrada en este proceso, reflexionando en ello desde una perspectiva filosófica, epistemológica, teórica y metódica fundamentada en el tipo de organización educativa. ¿A qué me refiero esto con el tipo de organización educativa? Hay universidades, hablando del contexto universitario, que son autónomas, hay universidades que son politécnicas, hay universidades que son experimentales, al menos así es la denominación en Venezuela. No sé, ustedes en otros países me dirán si también existen las mismas. Tres. Y bueno, universidades privadas, que parte de ello, a pesar de que todos están en el contexto de la educación, siempre hay algunos elementos que los pueden diferenciar en cierto sentido, como la corriente o el enfoque curricular que define la formación de ese profesional. Hay universidades que tienen currículo por competencia, currículo aún todavía por objetivos, entonces eso es lo que implica la práctica, las actividades y las estrategias a desarrollar en cada docente. Tercero, que asimismo se requiere lograr entonces una mejor comprensión del mundo real y de la vida, donde la educación es la mejor forma de generar actitudes positivas para hacer frente a los múltiples retos que surgen en la sociedad actual.
es como decirle al estudiante, ¿qué sucedería o qué pasaría, atendiendo a este 3 que está acá, si la educación se tornara toda a través de las plataformas virtuales? ¿Cuál serían las ventajas o las desventajas de una educación digital a una educación tradicional? Estamos acostumbrados generalmente a una educación presencial, ¿ok? En los espacios físicos, pero estamos trasladándonos un poco a los espacios digitales. Cuando la pandemia surgió, muchos de los docentes empezaron a tener ese shock porque no eh, concebían una educación digital, no concebían una educación trabajada por la tecnología. Entonces, eso generó muchas inquietudes y promovió también muchas innovaciones, porque aquellos que tenían la necesidad de orientarse mucho a una educación digital, tuvieron la oportunidad y crearon experiencias de aprendizaje realmente significativas que promovieran al estudiante funciones ejecutivas de aprendizaje, como por ejemplo atención, concentración y memoria. Entonces, todo aquello que es como decir de manera rígida, se promueve, no es que no va a generar nada, sino que entonces tenemos que vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a ver cuáles son las consideraciones, cuáles son las ventajas, las desventajas o los pros y los contras de cada cosa para entonces poder, déjeme bloquear un momentico acá. Comprender muy bien entonces quiénes somos, para qué somos. Es decir, ustedes se han preguntado en algún momento por qué estudiaron, ejemplo, derecho, por qué estudiaron administración. ¿Cuál fue la motivación? Porque es una de las estrategias que implica el pensamiento crítico. ¿Cuál fue la motivación que los llevó a ustedes a estudiar esa carrera, por ejemplo? ¿O cuál es la motivación que ustedes tuvieron al ver el flyer? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que ustedes pretenden reforzar? Porque somos todos profesionales, tenemos conocimiento de una y de otra cosa, pero no está de más siempre ir avanzando y creciendo en ese conocimiento. Y para eso hay ciertas cosas que nosotros como seres humanos, como profesionales, de manera humilde debemos reconocer que tenemos debilidades en ciertos procesos y que para eso es que requerimos la actualización de la formación. Seguidamente, tenemos entonces que hay algunas tesis que fundamentan la pedagogía crítica, es decir, algunas acepciones, algunas afirmaciones o aseveraciones que relacionan o implican la necesidad de transformar una educación desde la pedagogía crítica. Y fíjense que estamos estudiando allí algunos autores que dentro de los que refieren o llamados como padre de la pedagogía, solamente tengo uno. Si ustedes saben, dentro de ellos hay tres fundamentales o principales que son Giroux, Freire y lo que es Peter Mallard. Además de que la pedagogía crítica está impregnada mucho por la teoría crítica que emerge de la Escuela de Frankfurt. Pero eso lo vamos a ir estudiando cuando ya entonces estemos en el máster como tal. En primera instancia, la primera tesis que tenemos nosotros acá es que en el contexto de la pedagogía crítica, esto es según Giroux, la escuela está definida como una esfera pública y democrática que se ha de entender como un espacio abierto al diálogo y a la reflexión crítica donde la persona puede expresar su voz. Yo pregunto, ¿cuántos de los docentes hoy en día promueven ese diálogo abierto con sus estudiantes para crear a través de un debate, a través de la acción dialógica, la acción comunicativa, la discusión dirigida de contenidos, de informaciones, de lecturas que desarrollamos o que implementamos en cada clase? Simplemente le damos información al estudiante y que él realice un trabajo, que realice una actividad, pero no estamos promoviendo en sí lo que establece acá Giroux, un diálogo abierto para la reflexión crítica. Si a un estudiante no se le enseña a pensar, a ir más allá de lo que está en el texto, en el libro, en la lectura, prácticamente estamos enseñando o estamos formando un estudiante como automatizado. Pero si le enseñamos a
pensar más allá de lo que está escrito y le hacemos consciente de que lo que está escrito, porque es un autor reconocido, no siempre es totalmente válido, no siempre es totalmente cierto. En otras ocasiones puede perder hasta vigencia, porque las teorías que se van creando o que se van gestando muchas veces tienen pertinencia en el momento histórico, cultural en la cual se creó, pero que a medida que la sociedad va avanzando y por su dinámica e interacción y cambio que ésta va teniendo en su evolución, puede entonces tener algunos elementos que no son propicios para la realidad actual. Gracias, Robertis. Es que claro, es que eso siempre va a ser así, porque nosotros los docentes a veces queremos que los estudiantes sean no reproductores de información, sino productores de información, que produzcan información, que produzcan teorías, métodos, perspectivas, pero el problema es que nosotros no le estamos facilitando la herramienta y como lo dije ayer, muchas veces le decimos el qué, pero no el cómo. Entonces hay que trabajar la relación de la teoría y de la práctica, la parte cognitiva, pero también la parte procedimental. Continuando entonces dice que el abierto al diálogo y a la reflexión crítica donde la persona pueda, uno, expresar su voz, así como profundizar colectivamente en los valores democráticos y en los procesos de igualdad, donde todos y cada uno tenemos las mismas capacidades, solo que algunos las desarrollamos más que otros. ¿Y de qué depende el que uno la desarrollemos más que otros? De las experiencias y las oportunidades que se nos brindan. ¿Ok? Segunda tesis está muy por Cooper, que dice que a través del conjunto de actividades propias de los contenidos, los estudiantes deben apropiarse, empoderarse de formas de pensar, comportarse y de concientizar que se consideren importantes para ellos. Para que un estudiante, bueno, primero te voy a decir esto. Un estudiante muchas veces o hoy en día no aprende un contenido a pesar de que el docente se esfuerza y se esfuerza porque no le encuentra la importancia, la relevancia de ese contenido, de esa información con su área de conocimiento o con su quehacer diario. Entonces, cuando el docente trabaja primeramente eso, que el estudiante sea consciente y entienda y comprenda cuál es la funcionabilidad o la aplicabilidad de estos contenidos en su área personal y profesional, además de la laboral, el estudiante entonces va a empezar a mostrar interés por aprender esos contenidos, pero de una manera que solamente seamos aquellos que transmitimos una información. Lamentablemente el estudiante en cierta parte no va a quererlo aprender. Y cuando nosotros empezamos a ver de que no tenemos interés por ese contenido, lamentablemente no es que no aprendamos, no es que queramos comprender, sino que fue la información que el cerebro está recibiendo. No tengo interés, no le hallo un sentido a mi área profesional, personal y laboral, entonces por lo tanto no necesito comprenderlo, no necesito aprenderlo, no necesito entenderlo. Entonces, la primera parte que les invito es que decirle al estudiante para qué le sirve cada cosa, cuál es la funcionalidad de todo y cada uno de los contenidos. Y le hablo por experiencia propia. En mi caso, cuando yo egreso de licenciado en educación, me llamaba mucho la atención lo que eran los procesos automatizados de control, es decir, la parte industrial de maquinarias. A pesar de que soy licenciado en educación industrial, mención área electricidad, nosotros no vemos programación ni nada de eso. Y nunca en mi vida yo había entendido para qué me servían las integrales. Si en cierta parte yo decía, en mi momento de estudiante de pregrado, yo decía, ¿qué hago yo con integrales? Si cuando yo que tenga mi plata, voy a sumar y a restar, no tengo que aplicar un integral para saber cuánto tengo y cuánto me hace falta. Pero cuando quiero entrar a un posgrado, a nivel de maestría que se llamaba, o se llama, mejor dicho, automatización y control de procesos, en la universidad como requisito de entrada a ello, me pedían en los estudios o conocimientos en programación, porque hay un software que se llama, no recuerdo, pero ese software utiliza las integrales para los procesos de automatización y control. Y yo lo supe ya a ese nivel, porque los profesores no me hacían de conocimiento sobre eso. Sí, correcto. Correcto, Raúl. El tercero dice ajuste.
Facilitador del diálogo entre los participantes, aportando su conocimiento y experiencia a ti. Y experiencia, además de que propone elementos de aprendizaje. Fíjense que le dice acá. Así como todos los vamos viendo en diferentes palabras, pero tributan siempre al mismo resultado. Facilitador del diálogo entre los participantes. Eso hay que hacerlo. Es como hacer lo podemos hacer por grupos, por equipos, por dos filas, por dos columnas, dos líneas, como lo llamemos, y a través de texto hagamos como los paneles de expertos, donde los estudiantes se le dicen que son expertos. Hay que hacerle ver también que ellos también son expertos y que son capaces. Así como el docente que hoy en día está acá, ellos también pueden tomar nuestro lugar. Y al hacerle ver a ellos que también son capaces y que tienen habilidades que pueden desarrollar para tener éxito en la vida, de esa forma ellos en mi experiencia lo digo, porque de esa forma ellos van a desarrollar con mayor empeño y mayor esfuerzo cada una de las actividades que nosotros les coloquemos. Y Ayuste, que es el mismo autor, pero lo refiere de una manera diferente, dice, no son simples objetos receptores de la transmisión de conocimiento, sino participantes en un diálogo subjetivo, que genera prácticas de resistencia y transformación. Elaboran sus propios significados a través de una reconstrucción activa y progresiva del conocimiento. Feliz. Maracaibo, Edith, bienvenida. Estamos cerca, yo soy de Cabima. Sí, Raúl, ajá. Bueno, Raúl ya los conoce. Gracias, eso es bueno. Bien, entonces cuando ella dice elaboran sus propios significados a través de una reconstrucción activa, implica es que tengamos la concepción o el conocimiento de una palabra definida por diferentes autores. Por ejemplo, para que ustedes construyan el concepto de pedagogía crítica, no es suficiente leer solamente a Giroux, sino que podemos leer a Giroux, Pieter-Malaren y a Freire, por ejemplo, que se consideran los padres de la pedagogía crítica. De esa manera, al leer las tres perspectivas, es que nosotros podemos llegar a construir un concepto nuevo desde nuestra concepción, desde nuestra comprensión en los conceptos que hemos venido estudiando. Entonces, no pretendemos o no podemos pretender solicitar al estudiante que nos construya un concepto sin antes tener información que le permita comprender a qué se refiere ese concepto. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, la pedagogía docente, práctica docente, perspectiva de la didáctica y pedagogía crítica. Es decir, ¿cuáles son las consideraciones fundamentales para desarrollar una práctica docente? Primera parte está en Rodríguez Rojo, en el 97, define la didáctica crítica como la ciencia teórico-práctica que orienta la acción formativa en un contexto de enseñanza-aprendizaje mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación social desde el horizonte de una racionalidad emancipadora. Es decir, fíjense primeramente como les dije, si en este máster, mi persona en este caso, que soy el facilitador, no les voy a dar o a recomendar o a sugerir a estrategias aplicativas de la teoría, entonces no podemos hablar de didáctica y pedagogía crítica, porque en este caso, así como todos los autores, en este en particular, dice como ciencia teórica práctica, relación de la teoría y de la práctica que orienta la acción formativa y de los procesos tendencialmente simétricos de comunicación social, donde el intercambio y la interacción son elementos fundamentales en lo que es la racionalidad emancipadora, la liberación del conocimiento, la ilustración del conocimiento y la creación de una conciencia crítica. Por otro lado, Freire, que aquí sí vemos los tres autores que se consideran los padres de la pedagogía crítica, primeramente Freire en el 2005, plantea la educación como una práctica de la libertad. ¿Qué es una práctica de la libertad? Que el estudiante tenga, así como en su nombre lo indica, la libertad de poder expresarse. Así como lo dijimos al inicio, de tener una voz, de poder participar de manera activa y proactiva en la construcción de su propio conocimiento. ¿Quién es el responsable de la construcción del conocimiento? No es el docente, es el estudiante. Entonces, si el estudiante es el responsable de la construcción de su propio conocimiento, ¿por qué el docente no le facilita las herramientas?
Si nosotros les facilitamos las herramientas para que ellos construyan su propio conocimiento, el docente va a tener un trabajo más suave, porque no es él el que va a construir, sino el estudiante. Facilitemos herramientas y estrategias para que ellos lo construyan entonces, en la cual se resalta el carácter político y ético del problema educativo. Plantea entonces el diálogo y la investigación como soportes fundamentales del proceso educativo. Fíjense que aquí también está, y por eso que dentro de las competencias está la unidad que refiere la metodología de investigación acción participativa. Giraud en el año 2000 es la irreverencia y la vibración de nuevas perspectivas y posturas críticas al sistema y a los procesos de aula, como se pueden dar nuevas transgresiones en las que se desafían los límites propios del conocimiento. Si estamos acostumbrados a una forma y una manera de desarrollar nuestras clases, siendo del lado del docente, y si los estudiantes están acostumbrados a una forma y una manera de aprender, vamos entonces a romper esos paradigmas, esos estereotipos y esos modelos y hacerlos de una manera diferente, innovadora, novedosa, donde el conocimiento tenga el acceso de diferentes fuentes de información. Tercero, McLaren lo refiere como una actividad que no es individual, sino social, en donde este conocimiento depende de manera elevada de la cultura, el contexto, costumbres y entre otros. Si relacionamos entonces a lo que es McLaren en primer lugar, plantea Freire, que no es individual, sino social. Obviamente, de manera individual podemos tener un diálogo entre nosotros mismos, pero el diálogo que tiene mayor pertinencia es el social, el que se comparte, porque allí es donde se da entonces el diálogo entre la teoría y la práctica, el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones, para poder responder ante las alternativas de soluciones de un problema que haya sido diagnosticado en contexto directo. Ahora la primera actividad que ustedes van a hacer, fíjense que dice, ahí le estoy mostrando una imagen. Tenemos una niña con una tablet que está muy feliz y un niño que, fíjense, está con una sensación negativa de molesto, de rabia, de triste. En este caso, ustedes son los que van a determinar cuáles son las emociones que acá se muestran y otros elementos que pueden observar allí. Entonces, la instrucción es la siguiente. ¿Qué interpretaciones educativas podrías evocar con la representación de esta imagen? Observen bien, no se vayan a responder de manera directa. Observen bien la imagen, tenemos que ver alrededor, tenemos que ver los gestos, las emociones, las perspectivas que se muestran, las actitudes que hay para partir y darle respuesta a esa pregunta. Tienen unos 5 minutitos para poder observar muy bien y pensar, analizar y evaluar la información que van a dar como respuestas. ¿Qué interpretaciones educativas podrías evocar con la representación de esta imagen? Podríamos hacer una estrategia de la comparación para evaluar muy bien la información que esta nos facilita o nos muestra. A ver, momentos históricos diferentes, que la herramienta es importante. Y si somos un poquito más analíticos y reflexivos sobre la imagen que podríamos
enunciar. Recuerden que no podemos ser tan críticos, tan directos. Tenemos que ser críticos y el crítico implica la explicación de manera abierta, donde diferentes perspectivas que se observan dentro de la imagen deben ser analizadas, estudiadas y reflexionadas para poder evocar una respuesta. Y hacer un análisis y general implica entonces ver alrededor de la imagen, lo que en ella se encuentra, y que a su vez encontremos dos niños, un niño feliz y un niño triste. ¿Por qué está feliz? Porque está triste. ¿Qué enfoque educativo podemos evidenciar dentro de esa imagen? Por ejemplo, son elementos que ustedes, por eso le di 5 minutos. Primero, nosotros tenemos que hacer qué cosa. Agarrar nuestra agenda o cualquier objeto que tenemos por ahí y empezamos a registrar qué elementos hay en la imagen que nos permitan a nosotros. Deme un permisito, disculpe. Ya va. Ajá. Libertad de aprendizaje y otro sometido. Libertad de aprendizaje y otro sometido. ¿En qué se basan para ustedes dar esa respuesta? El niño que no tiene tablet se nota que está incómodo con su método de aprendizaje versus el de la niña que está feliz haciéndolo tecnológico. Considero que la imagen evoca una realidad de los medios por los cuales llega la información a los estudiantes. El contexto de cuadernos y lápices que se puede reemplazar por pantalla no garantiza una educación de calidad, pero considero que es una forma agradable, placentero. La educación o el aprendizaje no debe realizarse desde el descontento, sino desde la curiosidad y lo que se puede aprovechar de ese interés. Diferentes momentos y avances, modelo educativo cambiante. En la imagen puede verse un niño con una cantidad significativa de libros, quien parece aburrido. También hay una niña que se muestra feliz y está interactuando con una tablet, por lo que parece motivada. Que aunque están en el mismo contexto, la niña está motivada, pero el niño no. Ok, ahí ya estamos viendo actitud hacia el aprendizaje, interés versus desinterés. Diferencia generacional, la tablet es modernidad y genera motivación. El lápiz y cuaderno es del método tradicional, hay un choque en la generación, felicidad y descontento. El niño tiene la actitud y postura de un niño típico de una escuela tradicionalista, que no está mal el enfoque, pero yo veo que hay un niño en el cual se le aplica el dicho, las letras con sangre entran. Pero para mí se logra el objetivo, el niño aprende porque aprende. Memoria a largo y duradero plazo. En la imagen de la niña se ve más relajada, pero me cuesta creer que está aprendiendo algo. Para mí ella estaría aprendiendo, sí, pero para mí está desenfocada. Para mí se aprende, pero no lo internaliza, porque para mí su memoria será de corto plazo. Su aprendizaje no es significativo, opino. En la imagen vemos claramente una niña feliz disfrutando de su tablet, mientras que un niño con mucha rabia, enojo, el cual no está a gusto con la elaboración de su tarea, la didáctica pedagógica no se está dando, por cuanto no hay motivación por el aprendizaje. Bueno, en cierta parte, muchas de las respuestas que ustedes están dando dependen de la representación gráfica y mental que ustedes pueden obtener a través de la visualización de esa imagen. Pero en cierta parte podemos ver de que hay un enfoque educativo que refiere a la educación tradicionalista, como también dijeron, y la educación de la escuela nueva. Hablamos, podríamos decir entonces, como lo que es una educación bancaria y una educación tecnológica. Podríamos.
desde el punto de vista perspectivo, es uno de los elementos que podemos analizar. En la imagen vemos claramente una niña feliz disfrutando de su tablet, mientras que un niño con mucha rabia, enojo, el cual no está a gusto con la elaboración de su tarea, la didáctica pedagógica no se está dando, por cuanto no hay motivación. No, acá. Es interesante revisar las herramientas que se utilizan. Allí juega papel fundamental la orientación del docente. En cierta parte, todo lo que os he dicho tiene mucha razón, pero, como les dije, también podríamos relacionar de que la niña allí lo que está es jugando, mientras que el niño, yo podría traducir en este caso, de que el niño, por no haber cumplido con las tareas en su tiempo establecido, no tiene tiempo de diversión, de recreación, mientras que la niña sí hizo su tarea en su tiempo reglamentario, la hizo de manera correcta, asertiva y por lo tanto tiene su espacio de recreación y de motivación. Es una interpretación que le podemos dar. Noris dice, la imagen nos lleva a reflexionar acerca de la metodología motivacional que el docente puede aplicar para lograr que independientemente de la herramienta, la educación se sienta feliz de aprender. Nori, un punto muy importante, y creo que alguien por allí también lo dijo, la herramienta no es la que permite el aprendizaje, es la motivación que podemos tener nosotros por aprender. Pero también podemos evidenciar, como les dije ahorita, hay una niña feliz, una niña, perdón, una niña que está recreándose porque ya hizo sus tareas, ya hizo su actividad de manera asertiva, de manera correcta, y en el tiempo reglamentario. Entendemos entonces de que allí el docente está como premiando al niño en la oportunidad de poder navegar en la web para buscar mayor información o simplemente está jugando cualquier juego que ella tenga allí. Pero también podemos ver entonces una representación dogmática al niño que está siendo castigado por no haber cumplido con una actividad. Ahora, podríamos también analizar o evaluar cuáles fueron las consecuencias que se presentan dentro de esa imagen para que el docente tomara cierta actitud en permitirle a la niña delante del niño que pueda sacar su tablet y poder recrearse mientras que el niño no. Entonces, es importante de que no tenemos que realizar nuestra práctica así como lo estoy comentando. Más bien, hay que buscar las formas y las maneras de que el niño se integre y aprenda con amor, con entusiasmo. Miguel dice, según Freire debemos despertar la esperanza. Eso se llama la pedagogía de la esperanza, que es de Freire. El aprendizaje, la curiosidad y enseñar desde el cerebro del educando, siempre que se haga con la pedagogía del amor. Está la pedagogía del amor y también está la pedagogía de la esperanza. Es más, el pensamiento, la pedagogía crítica es una contraposición que hace Freire de la pedagogía del oprimido o lo que es la educación bancaria. Entonces, a esas observaciones que tú hicieron me parecen sumamente interesantes y como les dije, ahora ustedes, para que empiecen a desarrollar el pensamiento crítico, deben empezar a cuestionar su propia pregunta. Ajá, correcto. Raúl. Sí, Freire tiene muchísimas pedagogías que se han ido adaptando y adecuando a las necesidades de la realidad actual. Si el educando no se siente feliz utilizando un libro, fundamentalmente en la investigación, algo falla en la relación enseñanza-aprendizaje. Sí, porque es que no es el libro, no es la tablet el que te hace feliz, es la dinámica, la didáctica, la pedagogía que el docente realiza o desarrolla para que el estudiante aprenda con sentido y significado. Entonces, lo importante es que ustedes ahora, si tienen la oportunidad de hacerle un capture a su respuesta, la lean y la relean en el tiempo que tengan y la cuestionen. O dentro de esa respuesta, ustedes busquen los fundamentos que ustedes pudieron marcar allí para dar esa respuesta. Es decir, si yo estoy diciendo como, a ver, voy a tomar un ejemplo por acá, a ver, uno que no sea tan largo. Dice que aunque están en el mismo contexto, la niña está motivada, pero el niño no. Entonces, en este caso, Erika, ¿cuál es la base, el fundamento que tú tienes dentro de la imagen? Es decir, ¿qué observaste en la imagen
para tú dar esa respuesta, por ejemplo. Y así como es Erika, tomo a Erika de ejemplo porque es el más corto, para no leer tanto, ¿no? Entonces, así como le estoy comentando a Erika, lo pueden hacer ustedes. En el caso de Raúl Encina, que dice, en la imagen puede verse un niño con una cantidad significativa de libros, quien parece aburrido. También hay una niña que se muestra feliz, es decir, ¿qué elemento educativo, académico, él pudo haber observado en esa imagen para poder establecer esa respuesta? Niño triste es pedagogía del oprimido. Niña alegre es la pedagogía de la curiosidad y el amor con ayuda de la gamificación. Bueno, esa es la percepción. Por ejemplo, Miguel, ya que tú estás colocando el último acá, para darle un ejemplo a todos también, ¿en qué se basa esa respuesta? ¿En qué se fundamenta? Y eso es lo que prácticamente nos lleva a nosotros a ser críticos, a empezar a desarrollar nuestro pensamiento crítico, es buscar dentro de nuestra respuesta ese fundamento y ese basamento, es decir, esa base que sustenta esa respuesta. Ustedes están tan seguros de lo que están diciendo, por ejemplo, eso es lo que ustedes tienen que buscar ahora. Duden de esa misma respuesta, busquen otra idea, empiecen a analizar mejor, registren todo lo que están observando en la imagen y luego estudien y reflexionen sus respuestas para luego ser críticos. Porque en esta parte ustedes están dando una crítica también en lo que leo, porque están diciendo esto, pero si esto se diera así, no tuviéramos esa imagen que está allí. Entonces, es parte de lo que ustedes, no es responder la pregunta por responder, es que ustedes, una vez que lean y respondan la pregunta, ahora también cuestionen esa respuesta. ¿A que se les hace fácil? ¿Qué digo difícil? ¿Por qué lo digo? Porque es que nos cuesta cuestionarnos nosotros mismos, porque tenemos una creencia de que porque somos profesionales, ¿cómo vamos a estar equivocados? Por ejemplo, decimos, ¿cómo vamos a estar? No podemos estar equivocados. Si yo soy profesional, yo tengo tantos años de experiencia, pero así como ustedes se pueden equivocar, yo también me puedo equivocar. Nosotros no somos perfectos. Y el problema está en que cuando corremos en dar una respuesta que no analizamos, no estudiamos, no reflexionamos, no tomamos decisiones certeras o no hacemos una toma de decisión certera, nuestra respuesta puede tener algún vacío, alguna debilidad que no atine completamente a la respuesta de la pregunta. Lila dice, hola, considero que hay varias hipótesis. Es que hay muchas, Lilia, y todo va a depender mucho, como ya le estoy comentando, de la experiencia y la vivencia que nosotros tenemos, tanto de manera personal como profesional y laboral. Quizás en profesionales que aquí están ahorita, que están formados en las ciencias puras, eh, podrían tener una facilidad, pero eso no implica que lo tienen más que otros profesionales, porque el problema está en quienes han desarrollado mayormente el proceso de la observación. Si no desarrollamos el proceso de la observación, lamentablemente nuestras respuestas sí van a estar muy vacías. Hay que ver las variables y fundamental. Sin embargo, no hay conocimiento exacto en una metodología o enfoque. No solamente en eso, Lila, sino que la verdad también es relativa, no existe verdad absoluta. Y la verdad, que lo que es para mí verdad, para ti no, o para ustedes, no puede ser verdad. Lo único es que para tú poder convencer al otro de tu respuesta, tienes que dar, como tú dices, los argumentos y los fundamentos válidos sobre ese juicio de valor que tú estás emitiendo. Continuamos entonces. Algunas características de lo que es entonces un docente desde la perspectiva crítica de la práctica con pensamiento crítico. Les voy a dar primero unas características sobre unos autores y luego le doy las características que considero son aquellas que promueven una práctica de docente crítico. Libardo comenta, la típica actitud del docente egocéntrico y egoísta. Yo ya aprendí, ahora les toca a ustedes, ustedes verán cómo hacen. Sí, de eso hay bastante, Libardo. Igual, y fíjate que en cierta parte no me considero egoísta ni egocéntrico, pero esa frase yo la utilizo en algún momento. ¿Por qué? Es como para hacerle el choque al estudiante de hacerle ver que en cierta parte a mí como que no me interesa que ellos aprendan o no, porque ya yo soy profesional. Pero se los digo de manera tajante primero, a ver cuál es la reacción y después le digo, ¿cuál es la razón por la cual yo le estoy diciendo a ustedes que no me importa si aprenden o no aprenden?
porque ya yo soy profesional, yo tengo mi sueldo. Esa no es la intención. Dentro de ese mensaje, en mi perspectiva, llevo un mensaje. Y el mensaje es que no se dejen tampoco pisotear y que se valoren propiamente y que no le hagan caso a las opiniones negativas que cualquier persona, sea profesional o no, puedan emitir sobre ellos. La intención es que ellos comprendan y entiendan de lo que son capaces y que le enseñen o demuestren a esa persona que les está dando una opinión negativa de que pueden sobresalir, con la ayuda o sin la ayuda de él, porque nadie es indispensable en la vida. Exacto. Si lo usamos de esa manera es correcto. Lo único yo entiendo que tú te refieres a docentes que son, que denigran mucho del estudiante y que sí lo etiquetan y lo critican demasiado, que no les interesa de manera literal si aprenden o no aprenden. Porque un docente hoy en día, en su mayoría, en sí no les interesa si el estudiante pasa o no pasa. Porque como comento, los docentes pareciese, no sé cuál sería la sensación que hay dentro de ellos de que con orgullo dicen, no, a mí me van a reparar o me quedaron tantos estudiantes. Pero ya va, tú no puedes analizar y reflexionar lo que tú estás diciendo. Tú no, sabes, tú no consideras mejor de que si eres un docente que tienes 100 estudiantes y de los 100 estudiantes se te quedaron 80, ¿tú no crees que a lo mejor la debilidad está en tu práctica? ¿No crees que eres tú como docente el que está fallando y no son los estudiantes? ¿Cuál es el orgullo que tú sientes para transmitir con orgullo decir que se te quedaron tantos? Revísate de primero, porque el que está mal eres tú, no es el estudiante. Bien, entonces ahora sí. Algunas características según estos autores que están acá serían las siguientes. Uno, que este docente debe ser hábil en el pensar. ¿Qué es esto? ¿Qué implica? Es una de las principales características del pensador crítico porque si no la posee, ¿cómo va a realizar análisis o juicios críticos? Eso es todo lo que vengo comentando de manera anticipada. Que se enseña a pensar más allá de lo tradicional, más allá de lo que nos dice la teoría, más allá de lo que dice el texto. Entonces, pensar implica, como dice allí, analizar, reflexionar, evaluar, verificar y comprobar la información para a partir de allí establecer esos juicios críticos o esas opiniones o esos juicios de valores que podemos emitir ante esa información. Eso pasa en la universidad, les da igual si los estudiantes aprenden o no. Javier, sí, yo creo que en todas las universidades eso sucede porque sí conozco de muchos docentes que tienen esa actitud y lamentablemente ellos están arrojando a muchos profesionales a que sigan esa misma línea. Gracias a Dios, yo aprendí a que si yo estoy donde estoy, debo agradecer y para agradecer tengo que ser agradecido primeramente. Y ser agradecido implica que yo comparto lo que sé con cualquier persona que se me acerque y busco de dar mi opinión de manera honesta y humilde a alguien que tiene una debilidad que pude haber observado y quiero que mejore así como yo. Lamentablemente hay muchos que no son humildes y no reciben con buena intención lo que tú le puedes dar. Me tocó y me pasó, pero lamentablemente eso en cierta parte no me va a detener, pero yo sigo proyectando para que los cambios se puedan dar. Costará, pero en algún momento llegará el momento, esa sensación de disfrutar, que lo que tú querías como cambio se dio, por tus aportes, por tus conocimientos y tus aprendizajes. Y no comprendo por qué tienen esa actitud. Las clases son frías y aburridas. Javier, en cierta parte voy a darte una respuesta por lo que considero más o menos, tú me dirás si es así o no es así. ¿A qué me refiero? Que en cierta parte hay muchos docentes que ya tienen demasiados años de experiencia y que fueron formados en el modelo de educación tradicional. Entonces, se encasillaron, porque hay docentes que sí fueron formados en la educación tradicional, pero hoy en día son docentes estimulados, que incentivan, que animan, que emplean actividades diferentes, pero hay quienes se encasillaron en ese modelo y que no quieren hacer otra cosa diferente porque es el modelo que conocen, el modelo que aprendieron y no conocen otra forma de hacerlo. Sí, lamentablemente, pero ese problema está también en la gestión institucional. Porque la gestión institucional de un director, de un decano, de un coordinador depende mucho de su personal docente o de su personal administrativo.
Si tú no estás en constante evaluación, supervisión del desempeño de tu personal, lamentablemente van a seguir haciendo lo que ellos consideran de lo que es su práctica docente. Entonces, por ahí te lo dejo. Porque ¿quién es el responsable de, vamos a decir así, de la gestión del currículo? Primera instancia, el docente porque es quien lo aplica, pero la consolidación de este y el cumplimiento de este también es parte del director de un programa de educación, un programa universitario. Pero muchas, como les dije en los cursos anteriores, Javier creo que sí estuvo en otro curso conmigo, de que el problema es que las universidades se centran mucho en la función administrativa y descuidan la función académica. Segunda característica de estos autores es que debe ser un docente creativo. Yo les comenté ayer que el pensamiento crítico o la crítica, la lógica y el razonamiento es parte del desarrollo del hemisferio izquierdo, pero que este se compensa o se complementa con el hemisferio derecho por la creatividad. La creatividad es parte del pensamiento crítico, porque la resolución de problemas o la creación de nuevas alternativas para resolver problemas es propio de la creatividad. En mi espacio educado evalúan los estudiantes independientemente del año que curse. Los estudiantes, Sabori, pero hay evaluación del docente y esa evaluación del docente ¿en qué queda? ¿Es simplemente un requisito administrativo para llenar un instrumento o hay transformación de lo que allí se muestra? Por ejemplo, Sabori. Dice creativo, cuando una persona es creativa posee mayores posibilidades de realizar juicios críticos sobre las situaciones que vive, porque lo ve de diferentes formas. La información la representa de diferentes maneras. 3. Analítico. Contribuye a la creación del pensar crítico en la medida que se analicen las problemáticas que deba resolver. Por eso, Sabori, ¿qué hacemos entonces con evaluar, por ejemplo, a los estudiantes, o evaluar a los docentes, o evaluar al administrativo, si no se está haciendo nada con los resultados que ahí se dan? Como dije, meramente un requisito administrativo. Por eso es que la educación, hablamos, educación de calidad, pero ¿a dónde están las acciones para referir a una educación de calidad en práctica? Porque en teoría todo es bonito, en la práctica es donde se encuentra la realidad de todo. 4. Innovador. Una de las cualidades del innovador es la de saber afrontar los cambios que se presenten, lo mismo que la del pensador crítico. Es decir, si por esta vía no puedo, tengo otras opciones, vamos a analizarlas, vamos a buscar otras alternativas que me permitan a mí llegar a la meta. Reflexivo, la capacidad de una persona para reflexionar lo que le sucede en su vida la conduce a realizar juicios críticos sobre sus situaciones. Ejemplo, ¿qué hubiese pasado en mi evaluación si yo hubiese estudiado más? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese escuchado a mi docente cuando me dijo que para la evaluación del día viernes estudiara los textos fulano y fulano, tomando en cuenta el capítulo tal y tal? ¿Cuál sería el resultado si la exposición que me asignó el profesor la pudiese hacer de una manera más dinámica, una manera proactiva? Y eso es lo que hace la parte reflexiva, que el estudiante reflexione sus acciones para ser consciente de que las consecuencias, los resultados que obtuvo, dependen mucho de su conducta. Inteligente se podría afirmar que es el atributo principal que integra los anteriores, porque permite la proximidad del pensar crítico. Eso sí, una cosa es ser inteligente y una cosa es ser intelectual. Inteligente es aquel que, como se dice, chico, tú eres inteligente porque saliste airoso y no estudiaste, por ejemplo. Sacaste más nota que yo y no estudiaste. Eso es ser inteligente porque es estratega. Pero intelectual es que hablando de manera cognitiva. Y ahora les voy a dar algunas características de la práctica docente crítico, perdón, ahí se me fue la A por la O, de la experiencia que he venido trabajando a través de las investigaciones que he hecho y de la aplicabilidad de estrategias que he podido desarrollar en cada uno de los grupos de estudiantes que se me asignan en las diferentes unidades curriculares. Como les comenté, pertenezco al Departamento de Ciencias Pedagógicas y al Departamento de Investigación. Entonces,
En primera instancia, el docente para una práctica crítica debe contribuir de manera significativa en actividades para el análisis y la reflexión, a fin de promover en los estudiantes la capacidad cognitiva de analizar información, develar supuestos y cuestionar lo que se presenta en todo momento. Fíjense, develar supuestos. Es como habláramos, como si habláramos de la hipótesis. ¿Será verdad esto o no será verdad? ¿Cuáles son los elementos que se consideran para poder establecer esa información? ¿En qué sentido nos afecta o no lo que está sucediendo, por ejemplo? Esos son supuestos. Y que esos supuestos se cuestionen. Es decir, si lo hacemos de esta forma, ¿qué podría pasar? Erika, levantaste la mano. Mi vida, creo que puedes escribir, ¿oíste? Porque creo que tenemos bloqueados los micrófonos. O no sé si se te activó sola la manita. Segunda característica, fomenta las estrategias de interacción social mediante el debate y el cuestionamiento. En este sentido, al convertirse en un docente socrático, facilitará en los estudiantes las habilidades para desarrollar la conciencia crítica mediante la reflexión y redacción de sus propios interrogantes para la búsqueda de la verdad. Fíjense, no es solamente que nosotros promovamos en el estudiante la reflexión, la crítica, el cuestionamiento, la duda a través de la lectura, sino que también los induzcamos a ellos a formular preguntas y que esas preguntas ellos también busquen las respuestas en diferentes fuentes de información, de diferentes perspectivas. Porque el formular preguntas también nos va a ser crítico para obtener respuestas certeras. 3. Potencia las actividades para la enseñanza de la argumentación como estrategia educativa. Por eso es que yo les pregunté ahorita, ¿cuáles son los fundamentos de esa respuesta? ¿En qué se están basando? ¿Qué elementos dentro de la imagen ustedes pudieron observar para poder decir, por ejemplo, que la niña, no sé quién fue, que la niña no sabía si estaba estudiando o se estaba recreando? Y que muchos estaban diciendo que por la conducta que mostraba el niño, era una didáctica de modelo tradicional, así como lo comenté yo, por ejemplo. Entonces, este 3 es fundamental y argumentar lo que estamos diciendo, las respuestas que estamos dando. Y para ello tenemos que analizar, estudiar y evaluar esa información para luego poder fundamentar nuestra respuesta. Pero de una manera más detallada, esto obedece a qué? A que el docente promueve el interés de los participantes a convertirse en un agente transformador de la realidad, mediante la investigación como herramienta esencial para verificar toda información a fin de evaluar su veracidad. Toda información que venga de donde venga, hay que primero evaluar qué tan pertinente es, qué tan cierta es, para a partir de allí poderla difundir o multiplicar. 4. Asume la investigación como herramienta para la resolución de problemas. Muchos de los docentes ni conocen por allí que existe una investigación, que es una herramienta que facilita la apropiación y la obtención del conocimiento. Simplemente se dedican a la educación, al rol de facilitador, a la docencia, y la investigación la olvidan. Entonces, ¿cómo nosotros los docentes vamos a querer transformar nuestra práctica, cambiar nuestra perspectiva de la enseñanza si no estamos investigando? La investigación es la que nos va a dar la información necesaria para poder entender y comprender en qué sentido o desde qué perspectiva voy a cambiar mi práctica. ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta entonces para transformar mi práctica? Y a partir de allí, poder entonces construir un conocimiento significativo, óptimo y certero del estudio del área de conocimiento. Entonces, ¿traducido a qué? Se emplean, o para lograr esta resolución de problemas en la construcción del conocimiento, se emplean las metodologías activas, conocidas entonces como los ABP, para la construcción del propio conocimiento, a partir de la toma de decisiones previa a la evaluación y reflexión de la problemática en estudio. En este sentido, se garantiza
la comprensión profunda de la realidad estudiada. Última, contextualización de la realidad sociohistórica. ¿A través de qué? Del desarrollo de experiencias de aprendizaje significativos propios de lo que es el trabajo de campo, donde se propicia el proceso de la observación como elemento en el conocimiento de la realidad social mediante la vinculación de la teoría con la práctica. Elementos fundamentales que le vengo diciendo y aquí se encuentran. La observación, vinculación, teoría práctica. Y el trabajo de campo es lo que hace la vinculación entre la teoría y la práctica. Cualquier unidad curricular que nosotros estemos trabajando y queremos desarrollarla a través del pensamiento crítico, tenemos que invitar al estudiante o asignar actividades que implique la investigación propia en el contexto social, laboral, cultural, donde el estudiante se desenvuelve. Y que de esa manera es que si ya aprendió este conocimiento, ahora lo lleve a la práctica, lo aplique y de esa forma luego nos traiga sus opiniones, sus respuestas, para ver cuáles fueron los cambios que se dieron en la comprensión o en el proceso cognitivo cuando solamente tuvo teoría a cuando vinculó con la práctica. Si no hay un análisis y reflexión, entonces no hay pensamiento crítico, totalmente. Y creo que fue una con la pregunta que nosotros iniciamos el día de ayer. Y por tanto no habrá una transformación de la realidad dentro de su status quo y modo vivir. No tanto del status quo o del modo de donde vive, sino de su realidad mental. Porque por ahí se dice de que tú no puedes cambiar a nadie porque tú quieres. Cambia primero tu perspectiva, tu visión del mundo, de la realidad, para que entonces allí veas que hubo cambio que tú pretendías ver en ese contexto o en esa realidad. Ok, concepciones del docente crítico. En cierta parte, por este autor que aquí lo vemos, él establece que un docente crítico está orientado en lo siguiente. La o el docente con interés por la didáctica crítica entiende y realiza su práctica educativa interrelacionando, ahí se me fue una R de más, la teoría, la investigación y la práctica. 2. La profesora o el profesor que se dirija desde la didáctica crítica entiende que no se puede seguir actuando en el aula promoviendo el dogmatismo. Erika comenta. En la docencia universitaria asignan muchas veces materias sin que sea la fortaleza o la experticia específica lo que hace que el docente tenga que esforzarse por adquirir un conocimiento teórico, pero del cual no tiene expertise. Al semestre siguiente le asignan otras materias y esto afecta a la transmisión del conocimiento y la didáctica utilizada. Erika, en cierta parte es totalmente cierto. En mi caso, un tecnólogo Wi-Fi y coloqué los datos. ¿Sí me escuchan? Mientras prende la computadora y espero por favor que no se me vaya la electricidad porque bueno, aunque ya no nos falta mucho, pero ya me está prendiendo la computadora y ya casi llega el Wi-Fi. Ok. O sea, le estaba comentando que hubo un bajón, ya la computadora está prendiendo, ahorita la conecto con el favor de Dios, ojalá que me dejen terminar para que cumplamos con los días. Pero entonces Erika estaba leyendo. En la docencia universitaria asignan, ok, ¿a qué te iba a decir con eso? En la universidad, nosotros cuando llegamos a ser profesores titulares de la universidad, bueno, ordinarios, porque titulares es una escala, de ordinarios de una universidad es porque ganamos un concurso por una materia objeto de estudio. Esa materia no debería de quitarse de nuestra asignación docente. Obviamente, si nos pueden dar otra, porque si somos docentes de ciencias sociales, por ejemplo, tenemos que tener el conocimiento para dar geografía y para dar historia en sus ramas diferentes. Pero deberíamos tener alguna, vamos a decir, alguna secuencia en las unidades curriculares en un tiempo establecido y que no nos asignen una diferente por tiempo, porque entonces no vamos a conseguir la profundidad de todos los conocimientos que pretendemos con nuestros estudiantes. Al parecer es el
en unas de las investigaciones que trabajé para lo que es el desarrollo del pensamiento crítico. Es más, esa propuesta ya estaba diseñada para un profesor que hace años me la pidió cuando él trabajaba en Colombia, pero lamentablemente no la proyectó y bueno, llegó la oportunidad y aquí la estamos dando a conocer. ¿Ok? Pero bueno, Raúl, estamos en sintonía entonces. Ajá, ya la computadora me va a dar imagen para poder proyectar la continuidad de lo que ahí está. Pero mientras la computadora me da imagen, vamos a tratar de interactuar y les quiero preguntar honestamente, ¿quiénes generan un debate, una discusión de manera interactiva en el aula de clase? Es decir, ¿quiénes de ustedes invitan y animan a los estudiantes a que piensen más allá de lo que está en los libros? O a que piensen más allá de la información que ustedes les están facilitando. Por ejemplo, ¿ustedes han invitado o animado en algún momento a sus estudiantes a que duden de la misma información que ustedes le dan? Ok, Libardi. El docente que asume con interés su función motiva a sus alumnos a ser críticos. Nori, bastante asertivo. Sí, es totalmente cierto, Nori, porque hay docentes que por diferentes situaciones se encuentran desmotivados y si están desmotivados, sufren son los estudiantes, lamentablemente. Raúl dice, me gusta decirles que no acepten como cierto lo que digo, sino que investiguen y nos aporten. Raúl, igual que Libardi, cuando ustedes le dicen que duden de la misma información que ustedes mismos le están dando, a pesar de que ustedes son el docente, al otro día o al momento de la clase, ¿cuáles son las respuestas que les dan sus estudiantes? Ya voy a conectar eso. Claro que sí, sí, claro, les digo que a mí no me crean, que lo verifiquen. Claro que sí, a que averigüen más de lo que les explico. Yo siempre lo hago para motivarlos y que la clase sea más atractiva y crítica. Ajá. Todos parecen de acuerdo, pero solo algunos hacen la labor de investigar y cuestionar. ¿Y qué haces tú con los que no hacen, con los que no hacen esa labor, Raúl? ¿Cuál es tu comportamiento y tu actitud ante quienes no tienen ese interés? Eddie dice, yo lo hago y a través de preguntas y evocaciones que los lleve a reflexionar al comparar la teoría con la realidad de contextos. Si yo le pregunto ahorita que me formulen una pregunta de esas que ustedes le hacen a sus estudiantes, ¿cuál sería? Me gustaría leerla. Que me formulen una pregunta que ustedes le hacen a sus estudiantes para promover esa capacidad de reflexión, análisis y crítica que ustedes están comentando ahorita. Le pido a los que les pido a los que cuestionan, que expongan y a los demás que den su opinión, si les parece pertinente. Ok, Raúl, eso de que tú le dices a ellos que les digan si les parece pertinente, bajo qué perspectivas ellos te dicen, porque simplemente te pueden decir si me parece o no me parece. ¿Es hasta allí o hay más allá de esa respuesta? En mi caso los dejo con la duda, pero investiguen. En mi caso tienen acceso a Internet, con esto creo que determino quién en verdad está interesado y quién solo. Libardi, sí. Por ejemplo, ese acceso a Internet me imagino que tú le permites utilizar el teléfono celular, yo también lo permito con esa intención. A reflexionar de todos los temas expuestos y saqué sus propias conclusiones a través de un proceso investigativo. Yo lo hago a que me comenten más de lo que he explicado. Álvaro, ¿y bajo qué perspectiva te comentan más? Me imagino que tú le facilitas algunas, o ustedes, mejor dicho, le facilitan algunas herramientas. Edgar o Anthony, disculpen si están por allí, ¿será que me habilitan para poder compartir? Porque fue que tuve un bajón y salí de sesión en la computadora. Ajá, le estaba preguntando, mientras me dan habilitación acá, que si
se les invita al estudiante a buscar dentro de esa respuesta el argumento. ¿Cuál es la política institucional que te permite situar lo teórico en tu espacio académico? Crear una reflexión crítica respecto a la información recibida, crear sus propios argumentos que creen o opinen de lo que reciben de la información. En la medida en que más estudiantes opinan sobre los temas, se van sumando otros. Mi idea de decirles si les parece pertinente es porque no quiero que se sientan obligados a opinar, sino que surge de sus propias inquietudes. Raúl, en cierta parte está bien, pero es muy importante que tú también le enseñes a ellos a argumentar su respuesta y que a su vez ellos mismos puedan formular preguntas que contribuyan a esa respuesta. A ver, creo que ahí la corporación creo que está en secuencia con otra capacitación porque no me han habilitado, no sé si me están escuchando. Déjenme escribirle a uno de ellos en el WhatsApp para que me habiliten acá. De todas maneras, vamos a revisar. No, todavía no han llegado acá. Ya les estoy escribiendo, ya va. Ok, ya les envío. Ok. O sea, los invito a que me expliquen más de lo que he explicado. A veces cuando los invitamos a que nos expliquen más, es decir, o sea, danos más, profundiza más, podríamos, en primera instancia, debemos entender que los estudiantes no tienen la capacidad que nosotros tenemos para hacer ese pensamiento crítico. Entonces, tenemos que primeramente orientarlo. Es como decir, abrir el camino para esas diferentes perspectivas de respuestas que ellos nos pueden dar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orientándolo en la siguiente manera. Eh, Sé más profundo en tu respuesta, como por ejemplo, ¿qué piensas tú sobre esto si se haría de esta manera? Así, porque no podemos dejarlo libremente en su proceso de aprendizaje porque depende mucho de nosotros el nivel cognitivo que ellos puedan desarrollar. Ahora, unos más que otros tienen una capacidad cognitiva más desarrollada porque, bueno, tienen padres también que han sido estudiados, comprometidos y responsables de educación de su hijo y le facilitan libros, los invitan a leer, tienen club de lectura, mientras que a otros no les gusta leer mucho, pero eso es muy importante también, desarrollar esa parte. Ajá, ya me habilitaron, ya voy a compartir nuevamente. Y esperemos en favor de Dios que no vuelva a suceder y permitamos avanzar. Ok, estaba en esta. Gracias a ustedes también por la paciencia que tienen cuando se me va la electricidad. Más bien ahorita quedé tranquilo porque esto a mí así como que me pone tenso. Y tú sabes que a veces cuando queremos que las cosas siempre nos queden bien, cuando pasa algo que no está previsto, bueno, que es como que nos bloqueamos ahí, pero hoy sí manejé bastante la emoción, porque bueno, son cosas que pasan y ya con eso no podemos manejar nosotros. Segundo, la profesora o el profesor que se dirige desde la didáctica crítica entiende que no se puede seguir actuando en el aula promoviendo el dogmatismo, es decir, la imposición, el control, como si fuésemos emperadores de España. Eso ya aquí no está. Y por eso digo que tenemos que convertirnos en un docente socrático. Es más, ojalá y todas las escuelas tuvieran la visión socrática, que todas fueran educación socrática, algo así, en cierta parte, porque Sócrates buscaba, bueno, ustedes ya también conocen, y aún más los que tienen estudios de posgrado y los que les gusta leer, porque yo sé que en el pregrado hay muchas carreras que no estudian nada de filosofía, pero dentro de las estrategias o unidades curriculares que tengan que ver con ciencias pedagógicas, refieren mucho a estos autores. ¿Por qué? Porque él hacía que cada quien aflorara su conocimiento, su idea, su luz, desde lo que es era la ignorancia y eso está traducido, yo solo sé que no sé nada. Entonces, prácticamente, yo a veces hago eso, le digo a mis estudiantes,
Ustedes hoy hacen el rol del docente, ustedes van a dar su clase y me dicen, profe, no sé qué más. Y digo, no sé, yo soy hoy estudiante, yo no sé nada. Ustedes son los que me tienen que convencer a mí para aprender. Si yo aprendo y comprendo la información que ustedes están socializando con el rol del docente hoy día, es porque ustedes tuvieron un compromiso y una responsabilidad y fueron conscientes. A ver, si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela ahorita, mientras la computadora vuelve otra vez y me disculpan, pero voy a tratar de pasar un poquito así para terminar el día de hoy antes que se me vaya la electricidad por total. ¿Sí me escuchan? Nuevamente pregunto. Sí, profe, perfecto, tranquilo. Sí. Bueno, ajá, compañero, ¿alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan por allí de la información que estamos trabajando? Sí, Eddie. Bueno, creo que está ahí en el mismo lugar donde estoy yo, en mi misma realidad. Eddie, creo que me dijo que es la de Maracaibo. Bueno, hola, estoy transcribiendo esta llamada con... Ah, ok, ok, ya. Para tener el registro. Profe, ¿este máster es igual a la maestría? Sí. Lo que pasa es que cuando por la corporación lo tiene como una proyección internacional, a nivel internacional lo denominan máster, pero es maestría en el caso de Venezuela u otros países que no manejan la palabra máster, pero es una maestría, es el nivel de maestría, claro. ¿Hasta qué punto, pregunto, Colombia, en Colombia se dice maestría, pero es una maestría, sí. ¿Hasta el cumplimiento de esos requisitos de higiene, seguridad? vamos a... Ajá. Se tildea, Yasmín. ¿Quién de ustedes se considera docente crítico? Pregunto. Díganme sí o no, sí o no. No vamos a decir medianamente porque o es blanco o es negro, pero no estamos en el medio. ¿Quién se considera docente crítico? Sí, sí, you. Sí. Ahora, ¿por qué se considera un docente crítico? Fundamenten su respuesta. Fundamenten la respuesta que están dando. Profe, yo no tengo experiencia, pero quiero lograr poder tener la experiencia con este máster. Bueno, Mónica, espero que así sea, que sea yo el aporte de tu experiencia, que sea el resultado de tu aprendizaje. ¿Por qué se consideran críticos? A ver, vamos a empezar a fundamentar respuestas. Eso es el pensamiento crítico, no es solamente decir algo por decirlo, sino ahora cuál es el sustento de nuestra respuesta. Vamos a sustentar ahora por qué se consideran un docente crítico. ¿Bajo qué perspectiva ustedes dijeron que sí? A ver, porque hasta lo que yo considero una aseveridad, aseveración, me imagino, lo pongo a criterio de otros y construir sus propias conclusiones. Fíjate que hablé de docente crítico. El docente crítico es con nosotros, con nuestra personalidad. ¿Hasta qué punto ustedes analizan, evalúan, reflexionan y critican todos los contenidos que ustedes van a facilitar a sus estudiantes o su planificación o su mismo quehacer docente? A eso me refiero. Porque el que yo ponga criterio a los demás de todo, entonces estoy aplicando una didáctica crítica más que ser un docente crítico. Por eso es que a veces hay que escuchar la pregunta. Me considero un docente crítico porque no solo enseño, sino que también le doy seguimiento a su avance. Porque los pongo es analizar sobre los demás evaluados. Porque utilizo estrategias que
Fíjense lo que le acabo de decir. Docente crítico no es nuestra didáctica. Estoy hablando del docente crítico. El docente crítico es muy diferente a que si se consideran docentes con una didáctica crítica. Le estoy preguntando es si ustedes se consideran un docente crítico. Un docente crítico está muy relacionado con nuestro pensamiento, o sea, cómo pensamos nosotros, cómo actuamos nosotros. A eso me refiero a la respuesta que ustedes deben darme. En parte. Esperemos que el Zoom ahora es el que me tiene que dar expresión. Estoy... Ah, ok. Ajá, fíjense lo que estoy preguntando. ¿Ustedes evalúan su didáctica? ¿Ustedes evalúan su práctica? ¿Ustedes evalúan su quehacer docente? ¿Ustedes reflexionan acerca de su proceso educativo, por ejemplo? ¿Sí lo hacen o no? Deme un chancecito aquí que voy a buscar los datos de la... Porque ahora me está pidiendo el código y lo vamos a colocar acá. 7, 6, 0. Porque me gusta es que reflexionen sobre lo aprendido, porque analizo y evalúo reflexiones sobre mi práctica pedagógica y el contenido que enseño. Fomento en los estudiantes la capacidad de cuestionar, razonar, porque evalúo mucho los contenidos antes de darlos y busco la forma más práctica. Yo en un 60% cuando el tiempo, el programa y la administración me lo permite. Ok, fíjense, ahí sí están más acertados en las respuestas de lo que ustedes están dando. Por eso les pregunté si se consideran un docente crítico más que si son docentes que aplican una didáctica crítica, que es diferente. Ok, tercero, o el docente busca explicaciones y o soluciones a los hechos del salón de clases, capta la posibilidad de transformar los roles y vínculos dentro del aula. La o el maestro crítico cuestionan y reflexionan sobre su manera y el modo en que otras y otros perciben la educación, el aprendizaje, la ciencia, la didáctica, la investigación y muchos otros conceptos que determinan la forma de actuar. Ahora, muchos ya de los que vieron mi curso pasado conocen de esto, que esto es parte también de ese artículo que se publicó, que está en la presentación inicial de esta promoción y proyección del máster. Algunas fases que se consideran desde los tres autores que estamos aquí en esa publicación son las siguientes. Para generar un pensamiento crítico tenemos que transformar nuestra aula de aprendizaje, nuestro espacio de aprendizaje. Entonces, para eso nos tenemos que convertir en un docente transformador reflexivo y por eso iba la pregunta de que si ustedes se consideraban un docente crítico y bajo qué perspectivas era ese sí. Entonces, ese docente transformador reflexivo es aquel que transforma no solamente su práctica, sino también el contexto y el espacio donde él facilita ese conocimiento o ese aprendizaje, promoviendo entonces experiencias significativas diferentes a lo que el estudiante está acostumbrado, para que se promueva entonces la curiosidad, la indagación y la exploración por conocer lo desconocido o lo nuevo. Segundo, hay que crear o propiciar espacios alternativos para el debate, donde la acción dialógica y la acción comunicativa se hacen propicias para el intercambio de ideas, de opiniones y que el estudiante, a través del desacuerdo, que también es muy relevante en el pensamiento crítico, pueda generar argumentos sustanciales o motivos
necesarios para poder decir por qué está en desacuerdo ante la opinión de otro compañero, que se llama entonces una discusión dirigida o un debate, perdón, de opiniones donde las diferencias son las que nos van a permitir a nosotros poder pensar más allá de ese conocimiento. Y por último, lo que son las reflexiones argumentativas. Y todo ello es propicio entonces fortalecer las prácticas educativas, lo que implica conocer, así como comprenderla como visión del quehacer docente. Y el pensamiento crítico fortalece la capacidad para establecer patrones de solución ante fenómenos observados desde diferentes contextos sociales. En aquellas fases se requieren estas fuentes: reflexión, diálogo y crítica constructiva y la socialización. Todo esto se da a través de la expresión de manera libre del conocimiento, del aprendizaje, de la idea, de la opinión que podamos tener cada uno de nosotros, y que argumentarla es la base y el sustento para fortalecer la autonomía, seguridad e independencia del estudiante. Un docente hoy día, si logra entender cómo funciona o aprende un estudiante, se le facilitaría la selección de estrategias, como alguien por ahí habló de la parte del cerebro. Eso es lo que implica acá. Si el docente entiende y comprende cómo aprende ese estudiante, es mucho más fácil su planificación. Educadores que conciban primeramente como un enfoque integral donde se promueva la capacidad inventiva y creativa de los estudiantes. Démosles diferentes herramientas, diferentes estrategias para que a partir de allí puedan crear nuevas perspectivas o nuevas formas o nuevas teorías o nuevas ideas o pensamientos. Y algunas, algunas estrategias didácticas para el pensamiento crítico que las vamos a ir desarrollando cuando estemos en el máster. Acá es de manera resumida, pero luego vamos a ir aplicando estrategias que tengan que ver con lo que aquí se muestra. Estas parten de mi experiencia y de las lecturas que he podido hacer. En cierta parte, una de las estrategias que sugiero es incentivar la investigación a través de la curiosidad. Implica que iniciar tu clase con algún objeto que tengas o solicítale a tus estudiantes de forma sorpresiva que saquen uno que ellos tengan en su poder. Y de allí empezamos a preguntar, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué otra función le podemos dar? ¿Qué textura tiene? Y vamos a ir estimulando un aprendizaje sensorial. 2. Anima a la confianza. ¿De qué manera? Diseña actividades para la inclusión de todos tus estudiantes atendiendo a sus potencialidades, donde nadie se quede mirando ni nada, sino que todos se integren y participen a la vez en esa actividad. Propicia espacio para la discusión y la reflexión. Aplica preguntas para promover la autorreflexión, autoevaluación como alternativa para la concienciación de su propio desempeño y qué podrían hacer para mejorar. Es decir, el rol orientador. ¿Qué hice? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Pero qué debo hacer para eso? Entonces, es parte de lo que vamos a ir haciendo al estudiante, que tome conciencia de lo que es capaz de hacer y cómo puede mejorar para lograr tener mayor éxito. Dedica tiempo a actividades para ayudar a pensar. Crea espacios para que los estudiantes fomenten sus capacidades cognitivas de manera libre. Permítele a ellos que puedan pensar, opinar de manera libre, y tú simplemente, tu papel es reforzar y retroalimentar cada opinión. Más no decirle que no, no acertó, no es así, esto no sirve, no. Sino más bien puedes mejorar sobre esto, que él se sienta en confianza, más no que tú lo limites a pensar de manera libre. Y por último, evalúa más que calificar. Evaluar implica entonces decirle al estudiante dónde puede mejorar, dónde puede reforzar y cómo lo va a contribuir. Entonces, para ello es necesario ofrecer información que ayude a cada estudiante a mejorar mediante la función de guía y o orientador de su aprendizaje para que sean conscientes. Esto que está acá lo tomé desde el internet porque me pareció sumamente importante en lo que establece el pensamiento socrático, y ahí está la fuente. Fíjense que es totalmente válido cuando nosotros referenciamos la fuente de donde se extrajo, más no cuando no colocamos la cita de la cual ella proviene. Entonces, en el pensamiento socrático, y fíjense que todo esto, ¿por qué la tomé? Porque tiene sustento, es una imagen que nunca había visto, pero tiene elementos que sustentan mucho el discurso que vengo manejando. Entonces, el pensamiento socrático establece como características el diálogo, las preguntas guiadas, la exploración del conocimiento previo, la reflexión crítica y el descubrimiento autónomo. Entonces, actividades prácticas para el desarrollo del pensamiento crítico que podemos hacer con nuestros estudiantes
sería, ¿en qué te basas para afirmar puntos suspensivos? Ahorita le explico por qué están interminadas. ¿Cómo estás tan seguro de, desde qué otra perspectiva puedes explicar tal cosa? ¿Qué sucedería si la educación, cómo argumentas tu postura ante una práctica docente de tal cosa? Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Una, que tú completes la pregunta y los estudiantes te den las respuestas. Y la otra es que los mismos estudiantes completen la pregunta para ver la coherencia, la secuencia lógica que ellos tienen en la formulación de preguntas y que a partir de allí, entonces, ellos mismos den respuestas a esas preguntas que formularon y luego se intercambia entre cada uno de los estudiantes y se haga un proceso de coevaluación de cada respuesta, de manera anónima, posiblemente para no herir susceptibilidades, y luego el docente empieza a leer, a reflexionar y a establecer un proceso de evaluación más que de calificación. Es como decir, orientar muy bien las respuestas de cada uno de los estudiantes que pudieron emitir allí. Y con esto cierro la actividad de hoy. Bueno, esperando que haya sido de su gusto, de su agrado, que haya llamado su atención y los haya motivado, bueno, mejor, corrijo, porque no motivamos a nadie, y que los haya incentivado a inscribirse en el máster. Con esto me despido por el día de hoy, su opinión y la participación entonces de Edgar para la información que pueda o tenga para dar el día de hoy. Gracias, Raúl. Gracias. Ok, Edgar ya le va a decir eso, Clemente. Eso le corresponde a Edgar. Edgar, Edgar. Edgar estará por aquí enseguida. Profe, un minutico nada más, regálame un minuto. Dale, tranquilo. Bueno, mientras Edgar necesita por allí un espacio, lo sigo leyendo porque de verdad que me interesa las opiniones que ustedes puedan dar. Sean constructivas, igualito las voy a considerar. Si ustedes piensan que hay algo por allí que deba mejorar, me lo hacen saber, no tengo inconveniente. Creo que la humildad está en eso, en aceptar los errores que podemos tener para mejorarlos, obviamente. Muy buena clase de hoy, siento que estoy adquiriendo herramientas para mis clases en la universidad. Muchas gracias, profesor. Saludos y bendiciones desde Guatemala. Feliz noche. Igualmente, bendiciones a todos también. Esperando que tengan la oportunidad de inscribirse para tener entonces el mes completo de la formación del máster. Bueno, si tuviésemos un lugar presencial, posiblemente lo pudiera hacer. Pedimos, no sé de Sauri, Sauri creo que es de Colombia. Pedimos, aquí en Venezuela, ustedes le llaman allá fritos, pero aquí también hay unos fritos que son unos combitos y eso traen bastante piezas y creo que ahí nos llenamos todos. Compartimos más. Gracias por las explicaciones. Quisiera seguir aprendiendo. Bueno, Gloria, si tienes la oportunidad de inscribirte y estar en el mes de la formación, espero y aspiro poder cumplir esas expectativas. Saludos de Panamá. Muchas gracias, profesor, por compartir su conocimiento. Estoy adquiriendo más conocimiento. Eso es lo un gran docente. Saludos de Panamá. Yo tengo una hermana en Panamá. Ella es promotora de la Microsoft. Ya tiene por allá como 9 años.